los primeros 5 versículos. Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leerlos alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo número 2, yo leo el 3, así nos alternamos hasta llegar al versículo número 5. Nada más respete los signos de puntuación, por favor, para que entendamos lo que estamos leyendo. Si no, se va a escuchar como un aguacero aquí, una tormenta, y nadie va a entender nada. Muy bien, Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, afeteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Unidos, y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quiero hablarles en esta noche acerca de por qué una familia se sale de la voluntad de Dios. ¿Por qué una familia se sale de la voluntad de Dios? Y si usted es cristiano, ponga atención a esto, hermano. Porque mire, la cosa más importante para el cristiano es estar en la voluntad de Dios. Si usted no vive en la voluntad de Dios, ¿saben la voluntad de quién vive? De Satanás. Porque nada más hay esas 2 opciones. Yo sé que hay algunos cristianos que piensan, no, pues yo no sirvo a Dios, pero tampoco sirvo al diablo. Eso no es cierto, eso no existe. Cristo lo dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, o usted está viviendo en la voluntad de Dios, o usted está viviendo en la voluntad de Satanás. Sí. La mayoría de la gente en nuestro país vive en la voluntad de Satanás. Y no tenemos que ser muy sabios para darnos cuenta de que así es. ¿Qué es lo que abunda más aquí en la barca? ¿Iglesias bautistas fundamentales o cantinas? Pues claro que cantinas. ¿Iglesias bautistas fundamentales o lugares de prostitución? ¿Qué existe más? ¿Qué existen más aquí en la barca? ¿Iglesias bautistas fundamentales u hoteles de paso? Nada más piense. Nada más piense en eso. ¿Está usted viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Ahorita le voy a explicar rápidamente cómo podemos vivir en la voluntad de Dios. Insisto, no debería de haber anhelo más grande en el corazón de un cristiano que decir, yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Si usted es hijo de Dios, usted debería de querer vivir en la voluntad de Dios, porque ¿a poco Dios puede querer algo malo para usted? Mire, un padre humano puede ser un padre desnaturalizado, perverso, malvado. ¿Y cuántos padres abandonan a sus hijos? ¿Y cuántos padres maleducan a sus hijos? Les enseñan barbaridad y media. Dios no es así. Dios no es así. Él es un Padre perfecto. Un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que les vaya bien. Y Él no solamente quiere eso, Él está dispuesto a ayudarnos.
Y Él puede ayudarnos. ¿Por qué nosotros no vivimos en la voluntad de Dios? Porque nosotros no queremos. ¿Sí? Y Dios no nos va a obligar. En esta historia lo vamos a ver. ¿Sí? Así es que piense usted en esto. ¿Mi familia está en la voluntad de Dios o está fuera de la voluntad de Dios? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, háblame. Háblame a mí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de estar reunidos aquí para abrir tu palabra y estudiar y aprender de ella. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a concentrarnos en el estudio de tu palabra, que podamos sacar provecho esta noche y que cuando salgamos de este lugar digamos que valió la pena, que tú nos hablaste, tú nos enseñaste, hemos aprendido, quizás recordado algo que se nos había olvidado. Bendícenos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Entonces vamos a hablar, como dije hace un momentito, acerca de por qué una familia se sale de la voluntad de Dios. Antes de ver eso, y lo vamos a ver en la familia de Elimelech, Noemí, Mahalón y Kelión. Esta era una familia. Ahí lo leímos en Ruth capítulo 1. Antes de ver por qué esta familia se salió de la voluntad de Dios, quiero que veamos en la Biblia cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, saber la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios no está escondida en algún hoyo, en algún hueco. La voluntad de Dios no es algo misterioso, no es algo místico. La voluntad de Dios es clara, sencilla, fácil de entender. Qué injusto sería Dios que nos pidiera que nosotros hagamos su voluntad y luego no nos dice cuál es su voluntad, ¿verdad? Repito, nosotros como padres humanos podemos cometer un montón de errores, pero Dios no. Él nos hace saber exactamente cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. Por eso nos dejó este libro. Este libro es la palabra de Dios, y lo es. Yo sé que algunas personas critican la Biblia. Ese libro está lleno de contradicciones. Pero la verdad es que la mayoría de la gente que dice eso es un perfecto ignorante de la Biblia. Jamás la han leído, porque si lo hubieran leído no hablarían de esa manera. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero déjenme mostrarle cómo podemos saber la voluntad de Dios. Vaya en su Biblia al libro de Romanos. No pierda Ruth, pero vaya a Romanos capítulo 12. Mire lo que dice la Biblia aquí. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. 12. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a pedirle a estos tres hermanos que están aquí, los tres, pasen aquí adelante. Tráiganse su Biblia porque aquí se van a quedar. Vénganse de este lado, aquí de este lado, aquí de este lado. Exactamente. Mire qué sencillo es conocer la voluntad de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, en la última parte del versículo número 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo Pablo, que la razón de por qué él
escribió esa carta, la carta a los romanos, y por qué está la Biblia entera, es para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mire los calificativos que Pablo le da a la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es buena? Claro que es buena. ¿Por qué es buena? Porque Dios es bueno. Esa es su naturaleza. Yo sé que la gente aquí en el mundo dice: ay, si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Por el hombre. Dice la Biblia que Dios creó al hombre recto, pero cada uno buscó su propia perversión. Y lea la Biblia para que se dé cuenta de que así fue. Este planeta era un planeta perfecto, pero cayó bajo maldición después de que Adán y Eva pecaron. Dios lo dijo claramente. Lea la Biblia para que de esa manera no se crea todas las mentiras que la gente por allá afuera dice sin conocer la palabra de Dios. Porque yo sé que cada persona da su propia opinión. Dios es bueno, su voluntad es buena. Luego dice que la voluntad de Dios es agradable. Agradable. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, si nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios, nos va a gustar. Nos va a gustar. Va a ser algo agradable para nosotros. ¿Quién me obliga a mí a ser pastor allá en Celaya? ¿Quién me obliga? Yo no he firmado un contrato ahí con la iglesia donde diga que tengo que ser el pastor. Si yo quiero llegar el próximo domingo y presentar mi renuncia, puedo hacerlo. ¿Por qué no lo hago? Tengo 38 años siendo pastor ahí. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque sé que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Me gusta. Ay, pastor, si los pastores tienen un montón de problemas. Sí, yo lo sé. Miren a su pastor, tan joven y ya se ve bien traqueteado, igual que su servidor. Pero es agradable. Yo creo que nadie le está torciendo el brazo al pastor para que sea pastor aquí en la iglesia. Él está porque quiere hacerlo. Es agradable. La voluntad de Dios no solamente es buena, es agradable. Y dice Pablo que es perfecta. Dios no se equivoca. Entonces, cuando nosotros vivimos exactamente en el centro de la voluntad de Dios, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ninguno. Por eso digo, qué necedad salirse de la voluntad de Dios, a izquierda o a derecha. Y si usted se sale 1 centímetro hoy de la voluntad de Dios, mañana van a ser 2, pasado mañana van a ser 3, y así le vamos aumentando hasta que nos damos cuenta de que estamos a kilómetros de distancia de lo que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que ocurre en montones de cristianos y en montones de familias cristianas. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Pablo menciona 3 pasos para que nosotros experimentemos la voluntad de Dios, comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Mire el versículo 1. Estamos en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ¿qué cosa? Presentéis. El primer paso para experimentar la voluntad de Dios se llama presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Pablo está utilizando, hágase un poquito más para allá, hermano. Cuando Pablo está utilizando la palabra presentar,
él está recordando los sacrificios que se presentaban en el templo en el Antiguo Testamento en Israel. Dios había ordenado que todos los días se presentara un sacrificio. Pero no solamente eso, Dios había ordenado que su pueblo, si usted era un judío y usted le había hecho una promesa a Dios y usted por alguna razón no había cumplido con su promesa, usted tenía que traer un sacrificio, dice la Biblia. Ahora, también había sacrificios que uno espontáneamente, voluntariamente ofrecía a Dios. O sea, por alguna bendición, cuando uno tenía una gratitud en su corazón y uno quería expresar esa gratitud a Dios, dice la Biblia que tenía uno que tomar un animal. No estoy diciendo que el hermano sea un animal, ¿verdad? Pero eso era lo que hacía el judío. Tomaba un animal, lo llevaba al templo, ahí se lo presentaba al sacerdote y le decía: yo recibí una bendición especial. Por ejemplo, los leprosos. Cuando un leproso quedaba sano, tenía que ir y presentar un sacrificio, ¿sí? ¿Y qué significaba eso? Que llevaba el animal al templo, el sacerdote lo ponía en el altar. Siéntese ahí, siéntese. Lo ponía en el altar de los sacrificios, lo acostaba. ¿Y qué hacía? Tomaba el cuchillo y lo degollaba. ¿Quieren que lo degolle? Para que sea más real la ilustración. No, siga acostado, hermano. Usted es el animal del sacrificio. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. Cuando el sacerdote metía el cuchillo aquí en el cuello y lo degollaba, ¿qué hacía el animal? Pues claro, se moría. Y entonces, ¿qué le molestaba al animal? Nada, porque ya estaba muerto. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Dios no quiere que cojamos un cuchillo y nos lo metamos en la panza. No. Pero Él quiere, siéntese, resucitó el animal. Él quiere que en nuestra mente nosotros recordemos que estamos muertos. ¿Sí? ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque no hemos muerto. Usted no puede hacer la voluntad de dos personas al mismo tiempo. No puede. No, es que sí puedo. No, es mentira. Usted no puede. Usted tiene que hacer la voluntad de alguien. O hace su voluntad o hace la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo: muere, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, porque cuando nosotros morimos, entonces ahora sí estamos preparados para decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Mire, por eso le cuesta tanto trabajo a los cristianos vivir la vida cristiana. Y hay cristianos que defienden, por ejemplo, la borrachera, defienden el baile, defienden la desnudez. Es que yo no le veo nada de malo. No. Aquí no importa lo que usted diga. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ese es el problema con nosotros los seres humanos. No, pues yo tengo derechos. No, pues yo tengo dignidad. No, pues yo merezco. No, usted no merece nada. Usted debe de morir. Sí, ¿se comprende lo que dice la Biblia? Mire, ¿por qué un jovencito, una jovencita son rebeldes a sus padres? Aquí no hay muchachos rebeldes. Nada más viéndoles la cara, algunos muchachitos que están aquí, algunas muchachitas.
uno se da cuenta de que son más rebeldes que... Amén. Primer paso: queremos experimentar la voluntad de Dios, muera. Presente su cuerpo en sacrificio vivo todos los días. Todos los días. Si nada más hiciéramos esto, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? ¿Y cuántas cosas empezaríamos a hacer? ¿Y cuántos problemas se acabarían en los matrimonios? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo se llevan en su matrimonio? Hay algunos matrimonios que son como perros y gatos, y que me disculpen los perros y los gatos, porque a veces se llevan mejor los perros y los gatos que algunos matrimonios. Todo el día peleando, todos los días peleando, todo el día atacándose el uno al otro, y sus hijos viendo eso. ¿Por qué hay pleitos? Porque los dos están vivos y quieren hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Pero si uno de los dos muriera, ¿habría pleito? Si él está muerto y yo quiero pelear con él y le digo: no me gustas, apestas, eres horrible, báñate, ¿qué dice? Si está muerto, nada. Una persona sola no se puede pelear, a menos que esté loca. Si el otro no quiere pelear, no va a haber pleito. No va a haber pleito. Pero qué terrible cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y hermano, le pregunto, ¿cómo le va en su matrimonio? ¿No se ha cansado? ¿No es un infierno? Y esa es la razón de por qué Satanás viene y le dice: divórciate, sepárate, déjalo, no tienes por qué aguantar. Y mire cómo está el mundo. ¿Sabe cuál es la crueldad más grande que se me hace de un matrimonio que se divorcia? No es que usted lastime al otro, a su cónyuge. Ya son adultos y cada quien escoge su vida, toma sus propias decisiones. ¿Sabe qué es lo más cruel? Los hijos. Los hijos. Esas personas inocentes que no pidieron venir a este planeta, usted los trajo y luego los parte por la mitad. ¿Cuántos jovencitos y aún adultos han estado allí en mi oficina sentados llorando porque me dicen: pastor, mi papá, mi mamá se están divorciando y ellos quieren que yo escoja con quién me voy? ¡Qué infamia! ¡Qué crueldad! Y repito lo que decía hace un momentito, hermano: usted está envenenando el corazón de sus hijos. Están creciendo esos niños con un odio, un resentimiento en contra de papá, de mamá, se amargan. Y esa es una de las razones de por qué el alcoholismo, la drogadicción crece. Esa es una de las razones de por qué el homosexualismo crece, el lesbianismo crece, porque esos niños, esos hijos que crecen en esos hogares destruidos, no saben qué son. Tienen ese vacío y quieren llenarlo con cerveza, con alcohol, con vino, quieren llenarlo con droga y dicen: cuando me drogo me olvido de todos mis problemas. Y si es cierto que se olvidan por un ratito, pero luego quieren más y más y más. Y mire cómo estamos. Yo tuve la bendición de nacer y crecer en un hogar cristiano. Jamás escuché a mis papás pelear, jamás.
Y no les estoy diciendo que mis padres eran perfectos, eran de carne y hueso como nosotros, ¿sí? Antes de conocer la palabra de Dios, mi papá era un borracho. Él era católico y decía que era buen católico, buen borracho, buen pendenciero. Irresponsable. Estaban a punto de separarse mis padres, cuando un pastor llegó a su casa, y llegó a la casa porque mi mamá había asistido a una iglesia como esta cuando era señorita. No aceptó a Cristo, pero escuchó de la palabra de Dios. Cuando ya estaba casada, no sé cuántos hijos tendrían ya, fuimos 7. Fue que mi papá estaba hablando de separarse de mi mamá. Mi mamá encontró al pastor ahí en el mercado, lo reconoció y le dijo: pastor, ¿por qué no nos visita? Mi esposo y yo tenemos problemas, yo no quiero separarme, visítenos. El pastor rápidamente: sí, cómo no, deme su nombre, su dirección. Y ahí estuvo el pastor, visitando a mis padres, hasta que mi papá aceptó a Cristo. No quería, lo corría al pastor, se le escabullía, pero un día escuchó el mensaje de salvación mi papá y aceptó a Cristo. Y mire qué cambio de vida, qué cambio de vida. Por eso yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Yo jamás vi a mi papá con una botella de cerveza en la mano, jamás lo vi con un cigarro. ¡Qué bendición! Jamás escuché que mi papá y mi mamá estuvieran peleando: ya no te aguanto, me voy, ¿por qué andas con otra mujer? Jamás. Otra vez repito, mis padres no eran perfectos, pero mire qué hogar tan diferente. Ahora que soy pastor, me doy cuenta de los problemas que tienen los hogares, y qué problemas tan serios. Y yo le digo al Señor: Señor, gracias, porque me libraste de todo eso. Gracias, gracias, Señor. ¿Cómo yo voy a maltratar a mi esposa? Yo nunca vi que mi papá maltratara a mi mamá. ¿Cómo yo le voy a decir a mi esposa: ya no te aguanto, lárgate, me voy con otra mujer? Nunca vi que mi papá hiciera semejante tontería. ¿Cómo lo voy a hacer con mi esposa? No somos un matrimonio perfecto, no me malentienda, por favor. No hay matrimonios perfectos. Todos tenemos nuestras luchas, nuestros desacuerdos. Pero mi esposa y yo tenemos 44 años casados, casi 45 años, con la misma mujer. Porque yo sé que hay algunos que dicen: pues 10 aquí, 20 allá, 15 allá, 45. ¿Cómo marcha su matrimonio? Está en la voluntad de Dios. Qué bendición que cada uno de los matrimonios aquí presentes o aquí representados estuviera en la voluntad de Dios. Eso sería tremendo. ¿Qué impacto sería para la sociedad? Porque por lo menos los hijos que cada familia aquí representan crecerían en un ambiente donde ¿para qué quieren la cerveza? ¿Para qué quieren la droga? ¿Por qué necesitan andar probando con el sexo? Si todo se puede hacer correctamente. ¿No cree usted? Yo sé que la gente inconversa dice: ay, pobrecito, mira, no pueden ir a una fiesta. Yo no quiero ir a una fiesta. Ay, pobrecito, mira, no puede tomarse una cerveza. No quiero tomarme una cerveza. Nunca he probado una cerveza y no me hace falta. Ay, pobrecito, mira, no puede fumar. No, que no tengan lástima por mí.
que tengan lástima por ellos mismos, porque se están envenenando, se están matando a sí mismos. Digo, nosotros más bien debemos de sentir lástimas por ellos. ¿Está usted en la voluntad de Dios? Primer paso: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Segundo paso: véngase para acá, hermano, tome su lugar. Mire lo que dice. Estamos aquí en Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice la primera parte de este versículo: no os conforméis a este siglo. El segundo paso es: no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse allí quiere decir: no tomes la forma de este siglo. La palabra siglo ahí no está hablando de 100 años, está hablando de este mundo, de este planeta. La Biblia nos explica, no tenemos tiempo para ir a todos los pasajes en la Biblia. Usted estúdielo y se va a dar cuenta de que así es, de que este planeta le pertenece a Satanás. Dios lo creó, pero cuando Dios lo creó, Dios le entregó el título de propiedad a Adán. Lea la Biblia, estúdiela y se va a dar cuenta de que así es. Se la entregó a Adán. Cuando Adán decidió obedecer a Satanás, Adán le entregó el título de propiedad a Satanás. Este planeta le pertenece a Satanás. Si ha leído ahí en Mateo capítulo 4 o en Lucas capítulo 4 la tentación de Jesús, dice la Biblia que Satanás vino y le ofreció a Cristo darle todos los reinos de este planeta si nada más se postraba y lo adoraba. ¿Ha leído eso en la Biblia? ¿Por qué se los ofreció? Le pertenece. Y fíjese que Jesús no empezó a discutir con él: eres un mentiroso, tú no me puedes ofrecer algo que no te pertenece. No. Este planeta le pertenece a Satanás. Todo el sistema de cosas que hay en este planeta los controla Satanás. La música, las modas, las filosofías, todo. Las películas. Entonces, cuando Pablo dice ahí: no os conforméis, ¿qué está diciendo? No tomes la forma de este mundo. El agua toma la forma de la botella. Qué profundidades aprende aquí en la iglesia. Nótelo, no sé qué se le olvida. La botella representa al mundo. El agua nos representa a nosotros. ¿Por qué le cuesta a tantos cristianos vivir correctamente la vida cristiana? Porque quieren tomar la forma del mundo. El mundo no es su dueño. Satanás no es su dueño. La Biblia dice que usted ya le pertenece al Señor desde el momento en que aceptó a Cristo. Pero ¿cuántos cristianos les cuesta trabajo tomar la forma de Dios? Y por eso se visten, por eso hablan, por eso actúan, por eso crían a sus hijos. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿todos los programas de televisión que ve usted los aprueba el Señor? Usted pudiera decirle al Señor: Señor, ven, siéntate aquí, vamos a ver esa telenovela, me encanta esa.
Y déjeme preguntarle, ¿usted cree que el Señor aceptaría su invitación? No. ¿Verdad que hasta suena ridículo? Sí es. Todos los programas de televisión que ve usted, ¿los aprueba el Señor? ¿Por qué los ve? Las películas, las revistas, la música. Ese es el peligro, hermano, de que usted mande a sus hijos a la escuela del gobierno o a una escuela particular que no sea cristiana, 100%. Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque le van a meter las filosofías en su mente. No, es que tú vienes del chango, tu abuelita era un gorila, un orangután, y por eso tienes la cara que tienes. Y con este sí se comprueba la teoría de la evolución, ¿verdad? ¿Sabe? Si eso es verdad, la teoría de la evolución, y es una teoría, este libro es una mentira. Porque aquí dice la Biblia que Dios creó al hombre. No venimos producto de una evolución. Pero mire, es una teoría, pero ya la dan como un hecho. Ya no hablan como una teoría, ahora hablan como un hecho. Hace 5,000 millones de años empezó a evolucionar el ser humano, y ahora ahí está. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso no tiene nada de científico. La palabra ciencia quiere decir algo que se puede comprobar. Eso es lo que quiere decir la palabra ciencia. Y no nos pueden comprobar que el animal se convirtió en hombre, en ser humano. Lo que sí podemos comprobar es que el ser humano se convierte en animal montones de veces. Especialmente cuando se emborracha, se droga. Peor que un animal salvaje. No os conforméis, dice Pablo. No te metas en la forma, en el molde del mundo. Estamos hablando de cómo conocer, cómo experimentar la voluntad de Dios. Primero dije, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Segundo, no os conforméis. Regresa a tu lugar, hermano. Mire, vuelva a Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice aquí la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué palabra sigue? Transformaos por medio de la que renovación de vuestro ¿qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está la tercera parte del plan, el tercer paso que tenemos que dar si queremos experimentar la voluntad de Dios, si queremos vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese tercer paso? Dice aquí el apóstol Pablo: sino renovaos. ¿Qué debemos de renovar? Nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Sabe por qué le cuesta tanto trabajo obedecer la palabra de Dios? Someterse a lo que Dios dice por todo lo que tiene en su cabeza. ¿Qué tiene en su cabeza aparte de piojos? Liendres. Todo lo que este mundo dice, todo lo que este mundo enseña. ¿Y qué es lo que enseña este mundo? Todo lo contrario a lo que Dios dice. Mire, usted puede ir a preguntarle a alguna persona inconversa: ¿le ves algo de malo serle infiel a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué cree que le va a decir? Pues no, todo depende. Si él me ha traicionado, pues yo, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Tú estás de acuerdo en castigar a tu hijo, en darle unos cuantos varas? No, lo voy a traumar.
El traumado es usted, si piensa de esa manera. Ay, pastor, los expertos han dicho. Mire, esos expertos, primero vea cómo son sus hijos. Unos delincuentes, unos criminales, unos homosexuales, unas prostitutas, unas lesbianas. ¿Qué autoridad moral y espiritual tienen para decirle cómo educar a sus hijos? Ninguna. Nada más porque fueron a estudiar a una universidad y le dieron ahí un diploma que dice que es doctor. Pero eso no cuenta. A ver, enséñame tus hijos. Enséñame tus hijos. Digo, usted no se va a meter a que le operen del apéndice con un aprendiz, ¿verdad? Usted quiere que sea alguien que ya se haya echado unos 2 o 3 antes de usted, ya haya aprendido. Pero si él dice, no, yo apenas he leído unos cuantos libros, ven, te voy a operar, estás mal del apéndice, ¿usted se dejaría operar? No, yo no. ¿Cómo? Primero demuéstrame que efectivamente sabes. ¿Por qué cree que se meten al seguro a hacer sus prácticas? ¿Quién sabe cuántos se han echado ahí? A lo mejor usted ha sido un conejillo de indias. ¿Sabe por qué no aceptamos la palabra de Dios? Por toda la basura que le hemos metido a nuestra cabeza. Toda la basura de este mundo. Y a través de todos los medios, y ahora con las redes sociales, peor. Por eso dice Pablo, renueva tu entendimiento, renueva tu mente, cambia tu manera de pensar. Si vamos a tener un hogar que vive en la voluntad de Dios, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo la cambiamos? Ese es el problema. Yo quisiera tener un taladro y metérselo en la cabeza a los hermanitos, sacarle los sesos y lavarlos en ácido muriático y luego volvérselos a meter. Pero no se puede. Lo que usted le ha metido a su cabeza ya no se lo puede sacar. Ya está ahí permanentemente. Eso que usted ha visto en la televisión, eso que usted ha escuchado en la radio, en las películas, ahí está. Eso que ha visto en las redes sociales, ahí está. Nada más hay una manera. Mire, si yo tengo este envase lleno de agua sucia, vamos a imaginar que está lleno de lodo, de lombrices, de cucarachas, todo lo sucio, todo lo inmundo, y no puedo vaciar el envase. ¿Cómo le cambio el agua? Una manera muy sencilla es tomar agua limpia y ponerle, ahí, esta sí está abierta, ya la estoy mojando aquí, no se preocupen hermanos, ahí está bien, ahí está bien. Esa es la única manera, vaciándole agua limpia y agua limpia y agua limpia y agua limpia y agua limpia, hasta que toda el agua sucia sale. Y sabe que eso es lo que hacemos cuando cogemos este libro y escuchamos predicación y venimos a la iglesia. Por eso Dios insiste, léelo, escúchalo, memorízalo, apréndelo. ¿Cómo vamos a obedecer algo que ni sabemos? Pero eso es lo que sucede. Esa es la razón de por qué Satanás ataca tanto el que usted lea la Biblia. La mayoría de la gente dice, ay, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Y cómo tiene tiempo para pasarse en las redes sociales? ¿Cómo tiene tiempo para ver la televisión? Y no tiene tiempo para este libro. Correcto. ¿Sabe por qué piensa de esa manera? Porque esa es la manera que le dice el mundo.
Tú no tienes tiempo, tú eres importante, tú escucha, tú ves esto. Y por eso andamos como andamos, patas para arriba. Todo totalmente mal educando a los hijos, viviendo en pleitos, enojándonos, molestándonos, llenos de orgullo, de vanidad, de soberbia. Y luego venimos a la iglesia y hasta nos enojamos cuando el pastor nos predica. ¿Y ese hombre qué se cree? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿A él qué le importa? Pues sí, a mí no me importa su vida. ¿Sabe por qué le estoy predicando? Porque Dios me ordena. Y yo quiero agradarle al Señor. Yo ni le conozco a usted. Yo no sé cómo anda usted. Pero sí sé que puede funcionar bien de acuerdo a lo que el Señor dice. No nada más porque lo he leído en este libro. Lo vi, como ya le dije, mis padres. Y lo he visto en los años que tengo de matrimonio. Y repito, no me malentienda, no estoy diciendo que yo soy un hombre perfecto. No, tengo mis defectos igual que cualquiera, tengo mis luchas igual que cualquiera, pero sé qué es lo que debo de hacer. ¿Cómo anda usted? Entonces, queremos vivir, ven para acá, hermano, en la voluntad de Dios. Dice la Biblia primero, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Segundo, no te dejes moldear por el mundo. Tercero, renueva tu mente. Renuévala. Y hermano, por eso se hacen estas conferencias. No se hacen porque no hay otra cosa que hacer. Ay, es que el pastor tiene tanto dinero que quiere malgastarlo. Y a fuerzas quiere que yo venga. Así lo malinterpretamos cuando no entendemos la palabra de Dios. Y repito, hay hermanitos que hasta se enojan y deberían de estar agradecidísimos. Señor, gracias porque pusiste en la mente de mi pastor, gracias, tener este tipo de actividades. Gracias, Señor, tú quieres que yo cambie mi manera de pensar. Pero no lo hacemos. ¿Cuántos cristianos hasta se enojan? Ahora, volvamos a Ruth capítulo 1. Vamos a empezar con el mensaje. Todo esto fue introducción. Miren la cara de algunos que están, casi les da un paro cardíaco. Mire lo que dice Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Versículo número 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahí está la familia, 4 personas. Elimelech se llamaba el papá, la mamá se llamaba Noemí, los hijos Mahalón y Kelión. Dice la Biblia que se fueron a morar a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque en Belén hubo hambre. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿era la voluntad de Dios que ellos se fueran a Moab? ¿Qué cree usted? Ay, pastor, pues yo no viví en ese tiempo. Así es que yo no sé. Por eso está la Biblia. Para que sepamos. Para eso. ¿Cómo se aprenden las telenovelas, las hermanitas, verdad? La Rosa de Guadalupe, no se la pierden todos los días. Y esa Marimar, Marisol, Marimacho y Mari quién sabe qué tanto. Todas las Marías. Pero la Biblia es que no tengo tiempo.
¿Sabe qué es lo que no tiene? Vergüenza. Eso es lo que no tiene. Porque todos tenemos 24 horas al día. Porque a algunos sí les alcanza el tiempo y a otros no. Es que algunos han entendido cuál debe de ser su prioridad. Y hermano, por nuestro propio bien, Dios no quiere algo malo, quiere lo mejor para nosotros. Y luego los sinvergüenzas que somos le echamos la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Aquí está toda la información que necesitamos. Por eso tenemos que trasladar esto que está aquí a nuestra cabeza, a nuestra mente, para que sepamos cómo debemos de conducirnos rectamente delante de Él. Y todo lo que hace falta es que en una familia uno empiece, uno. Y si ese vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo no va a influenciar a los demás? Dice la Biblia que la mujer cristiana por su conducta puede ganar a su marido para Cristo. Así dice la Biblia. Pero no le creemos a Dios. Le creemos más a este mundo. Todo lo que nos dice. Mire lo que dice en Deuteronomio. No pierda Ruth. Deuteronomio capítulo 23. Era la voluntad de Dios que esta familia se fuera a Moab. Vamos a verlo aquí en la Biblia. Deuteronomio capítulo número 23, versículo número 3. Deuteronomio es antes que Ruth. Por eso está aquí en orden cronológico. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo número 3. No entrará amonita ni, ¿qué dice? Ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Dios le dijo claramente al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios: no tengan nada que ver con los moabitas. ¿Por qué? Ahí más adelante da la explicación el Señor. ¿Era la voluntad de Dios que se fueran a Moab? No. ¿Por qué se fueron? Les voy a mencionar rápidamente 3 razones, y por eso quise que los hermanos se quedaran aquí, de por qué una familia, un cristiano, se sale de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cuando usted no hace la voluntad de Dios, está haciendo su propia voluntad. Y lo que es peor, está haciendo la voluntad de Satanás. ¿Sí? Mire otra vez en Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y cuando está hablando de la tierra, está hablando de la tierra de Israel. En este caso, ahí de Belén. ¿Por qué se salieron de la voluntad de Dios? La primera razón de por qué una familia, un cristiano, una persona se sale de la voluntad de Dios es por las adversidades, los problemas, las crisis. ¿Sí? Lo despiden de su trabajo. Pastor, pues es que me tengo que ir a otro lugar porque aquí ya se me acabó la chamba. Pero allá hay una iglesia. Pues no me interesa si hay una iglesia, no, pero yo tengo que vivir. Tiene que vivir. ¿No vimos hace un ratito aquí en la ilustración que les puse del animal? ¿Tenemos que vivir o tenemos que morir? Pero esa es la primera excusa que dan los cristianos. Pastor, ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿Y para qué quiere trabajar, hermano? Pues para vivir. ¿Y para qué quiere vivir? Para trabajar. Y ese es su círculo vicioso. Nada más para eso vive, para trabajar.
¿Y para qué? Pues para comer. ¿Y para qué quiere comer? Pues para vivir. ¿Y para qué quiere vivir? Pues para trabajar. Pues ya muérase mejor. Dígale al Señor, ya llévame a tu presencia. Digo, eso es como los perritos esos que tratan de alcanzarse la cola. ¿Sí los han visto? Se ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca se alcanzan la cola. Y así algunos cristianos, girando y girando y girando, no hacen nada para el Señor. Todo lo que hacen es para este planeta. Y un día se mueren. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan? Nada. Dice la Biblia que así como venimos, así nos vamos. Adversidades. No deje que una adversidad lo saque de la voluntad de Dios. No lo deje. Dios permite las adversidades. Baje, hermano, hasta abajo. Ahora voltéese y suba. Quiero saber si todo está despierto. ¿Sabe para qué permite Dios las adversidades en nuestra vida? Para que crezcamos. Cada adversidad es una manera en la cual Dios nos está diciendo: mira, mi hijo, quiero enseñarte a crecer, quiero que madures, crece. ¿Por qué manda usted a sus hijos a la escuela? ¿A su hijo le gusta ir a la escuela? Especialmente el primer día de clases. No, se pone a chillar. ¡Ah! ¡Ah! Y se la pasa chillando ahí todo el día. Y usted dice: está bien, mijito, ya no vayas a la escuela. No, usted lo deja. Aguántate. Qué mal padre, qué mala madre. Y usted le dice: no, es por su bien. Y claro que es por su bien. Pero Satanás utiliza esos mismos problemas y se lo pone en la mente. No, no puedes. Mira qué malo es Dios. Tú no tenías ningún problema y mira ahora el problema. Y cada vez Satanás lo va haciendo más y más grande. No puedes, no puedes, no puedes. El culpable es Dios. ¿Es Dios? No, es su falta de sabiduría, de conocimiento, su falta de visión. No ve las cosas como Dios las ve. Las ve como Satanás quiere que las vea. Mire Judas Iscariote. 3 años con el Señor Jesucristo, oyéndolo, viéndolo, palpándolo, viendo los milagros que hacía. Y todo lo que le interesó fue dinero, ¿verdad? No lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Qué hizo después de que tomaron preso a Jesús y lo llevaron a la cruz del Calvario? Dice que se ahorcó. Se ahorcó de remordimiento, no se arrepintió. Entregué a una persona inocente y yo sé que él era verdadero, yo sé que él era honesto. Sí, pero se tragó las mentiras de Satanás. ¿Y cuántos cristianos se tragan las mentiras de Satanás y por eso viven una vida miserable? Igual que el mundo, podemos vivir una vida correcta, limpia, sana, y vivimos peor que los inconversos. No deje que las adversidades, hermano, le sirvan de tropiezo. Crezca, suba, dígale al Señor: Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero tú sí sabes. Gracias, porque tú me amas. Sí. La segunda razón de por qué esta familia se salió de la voluntad de Dios, y son las mismas herramientas que utiliza Satanás para sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Insatisfacción. Insatisfacción. Descontentos. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Pero le pregunto, ¿esa hambre significaba que todo el mundo se estaba muriendo? No.
Porque más adelante leemos ahí que 10 años después regresó Noemí y toda la ciudad se conmovió. Toda la gente vieron a Noemí y dijeron: mira, esta es Noemí, pero mira qué avejentada se ve, mira, y viene sola y toda sucia y despeinada. ¿Qué le pasó? Y todavía van algunas mujeres, yo me imagino, porque no creo que algún hombre haya ido a preguntarle: ¿tú eres Noemí? ¿Y qué dijo Noemí? No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué? Y esto es lo que a mí me molesta. Noemí le echa la culpa a Dios. Mire lo que dice ahí más adelantito, versículo número 18, Ruth 1:18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dios le dijo que se fuera a Moab. ¿Por qué le echó la culpa a Dios? Fue su loca decisión. Y mire lo que dice en el versículo número 20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí. La palabra Noemí quiere decir agradable, sino llamadme Mara. La palabra Mara quiere decir amargada. Dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo número 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Si estaba llena, ¿para qué te fuiste, Noemí? Yo pudiera contarle tantas historias de familias que he visto en mi iglesia que han hecho esto mismo. Esto mismo han hecho. No, pastor, es que aquí en Celaya ya no hay chamba, me voy a la Ciudad de México. No, pastor, es que aquí ya no hay chamba, me voy a los Estados Unidos. No, pastor, es que con esto de la inseguridad me voy a otro lugar. Es la voluntad de Dios. Ni nos importa averiguar la voluntad de Dios. Hay adversidades, hay insatisfacción. Usted nunca debe de estar insatisfecho. Por eso dice la Biblia: gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué cosa? Contentamiento. Y dice la Biblia que le debemos de dar gracias a Dios en todo. Pero ¿sabe por qué no estamos contentos? Porque el mundo nos presiona, nos pone ideas en la cabeza que debemos de rechazar. Pero le creemos más al mundo que a Dios. Eso fue lo que ocurrió con Elimelech y Noemí. No, pues mira, aquí ya se puso la situación difícil, vámonos, del otro lado está mejor. ¿Estuvo mejor? No, no estuvo mejor. ¿Cuál es la tercera razón de por qué un cristiano, una familia, un matrimonio se sale de la voluntad de Dios? No solamente las adversidades, no solamente la insatisfacción, todo descansa en esta tercera razón. ¿Sabe cómo se llama esta tercera razón? Incredulidad. ¿Sí le ve la cara de incrédulo a este? El vivo retrato de la incredulidad. ¿Por qué se fueron? Porque no le creyeron a Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Belén, donde vivían? Casa de pan. Y se fueron a buscar el pan en Moab.
¿Qué fue lo que encontraron en Moab? Mire ahí, vuelva a Ruth, capítulo 1, versículo número 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. ¿Y qué sucedió? Murió Elimelech. El primero que murió fue Elimelech. ¿Por qué murió Elimelech? Por desobediente, por rebelde, por incrédulo. Pero no nada más murió Elimelech, sigue diciendo la Biblia, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Se casaron con mujeres moabitas. Claro, si vivían en Moab, ¿con quién se iban a casar? Pero sigue diciendo ahí la Biblia, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Qué historia! ¿Verdad? ¡Qué historia! Y repito, lo he visto. A lo mejor usted dice, bueno, eso le pasó a esa familia, a mí no me va a pasar. ¿Sabe? Si a usted no le pasa, entonces Dios no es justo. ¿Por qué a Elimelech y Noemí les pasó y a usted no le va a pasar? Pero mire, hermano, estamos viendo las familias cómo están, y aún familias cristianas, porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no hacen la voluntad de Dios? Adversidades. Mire, con esto de la pandemia, no, pues ya no vamos a la iglesia. No, pues es que hay tantos problemas. No, es que no me quiero contagiar. Y andan en las pachangas, y andan en el mercado, y andan en el trabajo, en todos lados, pero en la iglesia no. Adversidades, insatisfacción. No, pastor, pues es que necesitamos más lana, porque mire, ya no cabemos en la casa, tenemos que comprar otra casa más grande. Pastor, es que necesitamos un carro. Dios no está en contra de que prosperemos, pero dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y aquí sí hubo tristeza. Esa no era la bendición de Dios, porque no era la voluntad de Dios. Y luego todo descansa aquí, en este más grandote. La incredulidad, así es. Así es la incredulidad. La vemos como un gigante. No, es que ¿cómo? Dios va a satisfacer mis necesidades. Mira, ha habido hermanos ahí en mi iglesia que me dicen, pastor, si yo diezmo y no me alcanza el dinero, ¿usted me va a mantener? Que yo soy tu papá. Dile a tu papá. Pero no le creemos. No le creemos a Dios. Más le creemos al mundo. No, que no seas tonto. Mira, ahora es el tiempo donde puedes prosperar, ganar más dinero por tu familia. Hazlo, échale ganas, hombre. ¿Qué tiene la iglesia? Ahí el pastor todo lo que quiere es sacarte el dinero. Así le dicen. Y usted se traga esa mentira y le está llamando a Dios mentiroso. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Está en la voluntad de Dios? Vamos a orar. Cierre tus ojos. Gracias, hermano. Pueden tomar su lugar. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche, porque no hay duda de que te hemos fallado. No estamos haciendo tu voluntad. Toca nuestro corazón.
Sigue redarguyéndonos. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán en esta noche: pastor, Dios me ha hablado? Yo no estoy seguro de estar en la voluntad de Dios. Dios me ha hablado. Ore por mí. Levante su mano. Déjeme orar por usted. Levante su mano. Levántela. Déjeme orar por usted. Gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Yo quiero orar por usted. Alguien más dirá: pastor, Dios me ha hablado. Ore por mí. Levante su mano. Alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Casi todas las manos se han levantado. Déjeme hacer